Bienvenido a mi canal, tu canal preferido cuando de lo oculto se trata. Ponte cómodo y apaga la luz. ¿Crees que conoces la historia del ángel caído? La has oído en susurros, la has visto en pinturas y la has leído en textos antiguos. Un relato simple de orgullo y castigo, de luz contra oscuridad. Pero ¿y si te dijera que su caída no fue el principio del fin, sino el fin de un principio? ¿Y si para entender la sombra, primero debemos comprender la insoportable intensidad de la luz que la proyectó? Olvida por un momento el nombre, Lucifer. Esa es una historia de después, una cicatriz, un título ganado en la batalla y la derrota. Para empezar nuestro relato, debemos viajar a un tiempo antes del tiempo. A un amanecer cósmico donde el universo era una sinfonía apenas comenzando, y Dios, el compositor divino, acababa de escribir la primera nota. Imagina un reino de existencia pura. No un lugar físico con nubes y arpas doradas, sino una dimensión de pensamiento, de frecuencia, de luz consciente. La creación era nueva, vibrante, perfecta. Y en esta orquesta celestial de seres primordiales, había un primer violín. Un solista cuya melodía era la más clara, la más compleja, la más cercana al corazón mismo del compositor. Su nombre era Luzbel. La estrella del amanecer. El portador de la luz. No era simplemente un ángel. Era la obra maestra de la creación angélica. Los textos antiguos lo describen como el sello de la perfección. Piensa en lo que eso significa. En un reino donde todo era perfecto, él era la definición misma de esa perfección. Su sabiduría no era meramente aprendida, era un reflejo directo de la sabiduría del Creador. Su belleza no era solo visual, era la manifestación de la armonía cósmica. Se dice que su luz era tan intensa que eclipsaba a las estrellas recién nacidas y que su voz era la base de todos los coros celestiales. Cuando se movía, la geometría sagrada del cielo danzaba con él. Cuando hablaba, verdades universales resonaban en sus palabras. No había en el rastro de oscuridad, ni una sola nota discordante en su ser. Era la prueba viviente de la gloria de Dios, un espejo perfecto que reflejaba la magnificencia de su Creador sin distorsión alguna. Los demás seres celestiales no lo envidiaban, lo admiraban. Veían en él el potencial máximo de su propia existencia, el ideal al que aspirar. Él caminaba entre las piedras de fuego, como lo describe el profeta Ezequiel, una metáfora de las verdades más profundas y fundamentales de la existencia. Tenía acceso a los misterios de la creación, no como un estudiante, sino como un confidente. Era el querubín protector, el guardián del trono de la divinidad. Su cercanía a la fuente de todo poder era absoluta. Imagina esa posición, estar tan cerca de la omnisciencia, de la omnipotencia, que la línea entre el reflejo y la fuente comienza a parecer delgada. Un arquitecto necesita más que una visión, necesita un lienzo. Y para Luzbel, la estrella del amanecer, el universo recién nacido era su catedral por diseñar. Su rol no era pasivo. No era un mero espectador de la magnificencia de Dios. Era el principal instrumento a través del cual esa magnificencia tomaba forma. Piensa en él como el maestro de obras de la creación. Si Dios era el gran arquitecto, Luzbel era el ingeniero jefe, el artista principal que traducía el plano divino en una realidad tangible. Su mente, un reflejo de la mente divina, comprendía las ecuaciones cósmicas que sostenían la existencia. Las leyes de la física no eran algo que él estudiara, eran un lenguaje que él hablaba con fluidez. Se dice que de su mente brotaron los patrones fractales que, miles de millones de años después, darían forma a los copos de nieve y a las costas de los continentes. Que él ayudó a tejer los filamentos de materia oscura que sostienen las galaxias como una telaraña cósmica. Imagínalo dirigiendo coros de ángeles no para cantar alabanzas, sino para cantar la existencia misma. Sus armonías vibraban a través del vacío, agrupando el polvo estelar en nebulosas, encendiendo el corazón de los primeros soles. Cada estrella que parpadea en nuestro cielo nocturno, según esta visión, podría contener un eco de esa canción primordial. Su especialidad era la belleza. Pero no una belleza superficial.
Era la belleza de la estructura, de la función, del orden perfecto. La elegancia matemática de una órbita planetaria, la simetría de un cristal en formación, la cascada de reacciones que permiten a una estrella brillar durante eones. Todo llevaba su firma, su sello de perfección. Él no creaba de la nada, ese poder pertenecía solo a Dios, pero tomaba él algo que Dios había manifestado y le daba un orden sublime. Él era el curador de la galería del cosmos. ¿Por qué este cúmulo de estrellas tiene esta forma y no otra? ¿Por qué esta galaxia espiral tiene brazos de una gracia tan particular? En esta narrativa, la respuesta es Luzbel. Él encontraba el arreglo más estético, la solución más elegante, la manifestación más gloriosa del potencial inherente en la materia prima de la realidad. Su poder no era solo creativo, sino también administrativo. Gobernaba sobre legiones de seres angélicos, delegando tareas en la vasta empresa de la construcción universal. Era un líder natural, admirado no solo por su brillo, sino por su competencia inigualable. Su palabra era ley, porque su palabra siempre estaba en perfecta alineación con el plan divino. No había fricción. No había ineficiencia. El universo, bajo su supervisión, funcionaba como un mecanismo de relojería celestial de precisión infinita. Y en este gran diseño, él encontraba su propósito y su alegría. Cada galaxia encendida era un triunfo. Cada ley física afinada a la perfección era un motivo de orgullo. Un orgullo puro, no contaminado. El orgullo del artesano que mira su obra y ve que es buena, que es un fiel reflejo de la voluntad de su maestro. Él no solo amaba a Dios, entendía a Dios a través del acto de la creación. Su servicio era su forma de comunión. Pero detengámonos aquí un segundo. Pensemos en la psicología de un ser así. Una mente de capacidad infinita, cuyo trabajo es manifestar un orden perfecto. Todo lo que toca, lo perfecciona. Todo lo que diseña, es impecable. Su existencia es una ecuación balanceada, una obra de arte sin un solo defecto. El universo es lógico, es matemático, es predecible en su majestuosidad. Pero, ¿puede la perfección absoluta evolucionar? ¿O está condenada a repetirse a sí misma, a mantener su estado de equilibrio para siempre? En toda la obra de Luzbel, en cada estrella y cada ley, había una constante, todo seguía un patrón divino. Nada se creaba a sí mismo. Nada elegía su propio destino. Todo respondía a un diseño superior, magnífico, pero inflexible. O eso parecía. Durante eras incontables, este fue el estado de las cosas. Un cosmos estable, hermoso y ordenado, expandiéndose en gloria y complejidad bajo la atenta mirada de su creador y la hábil mano de su principal arquitecto. El universo era un reloj suizo de perfección inigualable, y Luzbel era su maestro relojero. Cada engranaje, cada estrella, cada ley, estaba en su lugar. La sinfonía estaba completa y su sonido era majestuoso. Y entonces, en medio del silencio satisfecho de la obra terminada, cuando todo el trabajo parecía hecho y el orden establecido para la eternidad, Dios decidió componer un solo. Una nueva pieza, con una melodía extraña, impredecible y radicalmente diferente a todo lo anterior. Una creación que no estaría hecha de pura luz y obediencia, sino de barro y aliento. Una criatura que no seguiría ciegamente el diseño, sino que tendría la capacidad de crear el suyo propio. Cada pensamiento que tenía era una oda a la creación. Cada acción, un acto de servicio a la sinfonía universal. No conocía la duda, porque él era la certeza. No conocía el miedo, porque él era la seguridad. Era la mañana de la existencia, y él era su estrella más brillante. Pero aquí es donde la historia que crees conocer se quiebra. Porque una luz tan potente tiene una consecuencia inevitable. Proyecta una sombra igualmente definida. ¿Qué sucede cuando el ser más perfecto del universo, el reflejo más fiel de Dios, empieza a tomar conciencia de su propio brillo? ¿Qué pasa cuando el espejo comienza a admirar su propia imagen en lugar de lo que refleja? Esta no es la historia de un monstruo que nació de la nada. Es la crónica de cómo la mayor de las luces puede llegar a cegarse a sí misma. Es una tragedia que comienza,
no con un acto de maldad, sino quizás con un acto de autoconciencia. El primer paso hacia el desastre no fue un rugido de desafío, sino un susurro silencioso en el corazón de la perfección. La simple pregunta, ¿por qué soy solo el reflejo, cuando mi luz se siente tan propia? Antes de la rebelión, antes de la guerra y antes de la caída, existió esta perfección absoluta. Un ser llamado Luzbel, cuyo resplandor era la envidia del cosmos. Y para entender su caída, debemos primero maravillarnos ante la altura desde la que cayó. No era solo un adorno en el paraíso. Era una fuerza activa, una mente brillante, un diseñador cuya comprensión de la belleza y la estructura era insuperable. Era, en esencia, un arquitecto. Y su papel en la construcción del orden divino sería la clave de todo lo que vendría después. El solo divino había sido anunciado, y todo el coro celestial guardó silencio para escucharlo. Pero la nueva creación no nació de la luz estelar ni de la esencia etérea del cielo. No fue forjada con la misma materia prima que los ángeles. Fue formada del polvo, de lo humilde, de la tierra. Una mezcla de lo físico y lo efímero. Y se le llamó hombre. Desde su posición como arquitecto de la belleza, Luzbel observó este nuevo acto creativo. Y por primera vez en su eterna existencia, el ser de la lógica perfecta no comprendió. Su mente, que abarcaba galaxias y entendía las leyes del universo, se topó con un muro, una aparente contradicción. Miró a esta criatura, Adán, caminando en un jardín especialmente diseñado, y no vio un ápice de la grandeza cósmica que él había ayudado a construir. Lo vio frágil. Lo vio limitado. Hecho de materia perecedera, dependiente del aire, del agua, de los frutos de los árboles. Su mente no vibraba con las frecuencias cósmicas. Su cuerpo no resplandecía con luz interior. Para el maestro de obras del universo, la humanidad parecía un borrador. Un paso atrás en el diseño evolutivo de la creación. Una anomalía. Por primera vez, el arquitecto miró una parte de la creación y no vio orden, sino una variable caótica introducida en una ecuación perfecta. Su primer sentimiento no fue odio, ni celos en el sentido humano. Fue confusión. Una profunda y absoluta disonancia cognitiva. ¿Cuál era el propósito de esta imperfección? Y entonces llegó la declaración que lo cambió todo. El decreto que hizo vibrar los cimientos mismos del cielo. Dios declaró que esta criatura de barro no era solo una creación más. Estaba hecha a su propia imagen y semejanza. Detengámonos a entender el peso de esas palabras para Luzbel. Él, la estrella del amanecer, era el reflejo perfecto de la gloria de Dios. Un espejo inmaculado. Pero un espejo, por más perfecto que sea, solo puede reflejar la luz. No la posee. La imagen, en cambio, implica algo más profundo. Implica compartir la esencia misma del original. Ser una versión en miniatura de la fuente. La pregunta resonó en la mente de Luzbel con la fuerza de una supernova: ¿cómo podía este ser, frágil y mortal, portar la imagen de Dios de una forma que él, el sello de la perfección, el querubín protector, no podía? ¿Qué tenía esta criatura que él no poseía? La respuesta era tan desconcertante como la pregunta: el libre albedrío. La capacidad no solo de seguir el plan divino, sino de desviarse de él. La habilidad de elegir. De crear, no solo a partir de un diseño preexistente, sino a partir de la propia voluntad. La capacidad de amar, no por programación, sino por decisión. Y, por supuesto, la capacidad de no amar. La capacidad de decir no. Para Luzbel, el ser de la lógica y el orden absoluto, esto no era un don. Era un defecto de diseño. Era la introducción deliberada del caos, del error, del potencial para la desarmonía en su universo perfectamente afinado, porque el Creador, después de construir un mecanismo de relojería perfecto, ¿introduciría un engranaje suelto que podría destruir la máquina entera? La herida a su lógica se hizo más profunda cuando llegó la directiva celestial. Las tradiciones cuentan que a la hueste angélica se le pidió honrar a esta nueva creación.
En algunas interpretaciones, incluso se les ordenó inclinarse ante ella. Imagina la escena. Luzbel, el arquitecto de la belleza, el virrey del cielo, cuya luz propia opacaba soles, se le pide que se incline ante una criatura formada de lodo, que aún no ha pronunciado una palabra de sabiduría, que no ha construido nada, que simplemente existe. Para él, esto no era una prueba de humildad. Era una afrenta a la lógica. Era una violación de la jerarquía natural del universo que él mismo había ayudado a establecer. El ser más perfecto, sabio y poderoso después de Dios, inclinándose ante el más nuevo, frágil e ignorante. La ecuación simplemente no cuadraba. Su mente se rebelaba, no desde la malicia, sino desde la razón. Sería como pedirle a un maestro matemático que acepte que 2 más 2 son 5. Miró a sus hermanos ángeles. Vio a muchos de ellos obedecer, sus luces inclinándose ante la pequeña figura en el jardín. Y en su obediencia, Luzbel no vio lealtad. Vio ceguera. Vio una abdicación del intelecto que él tanto valoraba. En ese momento, el espejo perfecto del cielo, aquel que reflejaba la gloria de Dios sin mácula, sufrió una pequeña fisura. Una grieta invisible, pero catastrófica. La imagen que devolvía ya no era solo la de su creador. Por primera vez, se vio a sí mismo. Vio su propia luz, su propia sabiduría, su propia lógica, y las consideró superiores al mandato incomprensible que se le había dado. El orgullo del artesano, que antes era puro, comenzó a agriarse. El amor por el orden se transformó en resentimiento hacia el caos. Y la lealtad al Creador se vio desafiada por la lealtad a sus propios principios de razón y perfección. Aún no había rebelión. Aún no había guerra. Pero el motor de la catástrofe ya estaba en marcha. Porque en esa fisura en el espejo, en ese quiebre de la lógica divina, una nueva y peligrosa idea comenzó a formarse. No como un plan, aún no. Sino como una duda. Una simple, terrible y transformadora duda. La duda es una semilla. No necesita un campo fértil, solo una pequeña grieta en la certeza para germinar. Y en la mente de Luzbel, la grieta abierta por la creación del hombre se había convertido en un abismo. La semilla de la duda no solo germinó, echó raíces profundas y comenzó a crecer, retorciendo la lógica que una vez fue su mayor orgullo. Este no fue un proceso instantáneo, no fue un ataque de ira. Fue una deliberación lenta, fría y metódica en la mente más brillante del universo después de la de Dios. Se retiró a sus pensamientos, no como un niño enfurruñado, sino como un filósofo que se ha encontrado con una paradoja que lo consume todo. Su mente, que una vez fue una sinfonía perfecta, ahora tenía una nota discordante, un tema disonante que se repetía una y otra vez: esto no es lógico. Comenzó a analizar el decreto divino desde todos los ángulos posibles, buscando una justificación, un propósito oculto que su intelecto pudiera aceptar. Pero cada camino lógico lo llevaba a la misma conclusión: el plan era defectuoso. La introducción del libre albedrío en la forma de la humanidad era un riesgo inaceptable para el orden cósmico que él había trabajado tan diligentemente para construir y mantener. Y aquí es donde sus mayores virtudes comenzaron a convertirse en sus herramientas de rebelión. Su sabiduría le susurraba que una decisión ilógica del ser más lógico era una señal, no de un misterio divino, sino de un error. Su amor por la belleza y la perfección le hacía ver a la humanidad no como una obra de arte, sino como un acto de vandalismo cósmico. Y su lealtad, su profunda lealtad al orden y la razón, empezó a entrar en conflicto directo con su lealtad a la persona del Creador. Se hacía preguntas que ningún ángel se había atrevido a formular. ¿Acaso el amor por la verdad es un pecado? ¿Defender la lógica es una traición? ¿No es el mayor acto de lealtad advertir al rey que su nuevo decreto llevará el reino a la ruina?
En su mente, no estaba planeando una traición. Estaba planeando una corrección. Estaba actuando, no por orgullo, sino por responsabilidad. Él, el arquitecto, veía una falla en los cimientos del edificio, y sentía que era su deber señalarla antes de que toda la estructura se derrumbara. Comenzó a observar a la humanidad desde la distancia. No con odio, sino con una especie de fría compasión analítica. Veía su potencial para el dolor, su fragilidad, su propensión al error. Y veía el afecto del Creador por ellos como una debilidad. Un sentimentalismo que nublaba el juicio divino. Él, Luzbel, amaba la creación en su totalidad, en su grandeza, y creía que el favoritismo por esta nueva y frágil especie ponía en peligro a todo el magnífico sistema. En este proceso, comenzó a reformular la narrativa. Dios ya no era el sabio infalible, sino un padre cegado por el cariño hacia un hijo problemático. Los ángeles que obedecían ciegamente el mandato no eran leales, eran aduladores, incapaces de un pensamiento crítico e independiente. Y él no era orgulloso. Era valiente. Era el único con la claridad y el coraje para ver la verdad y atreverse a pensarla. Esta soledad intelectual era a la vez una carga y un bálsamo para su ego. Soy el único que entiende, se decía. El único que ve el peligro. Esta creencia es increíblemente poderosa. Puede transformar la duda en certeza y la disidencia en una causa justa. Una duda solitaria es una debilidad. Pero compartida, se convierte en una filosofía. Luzbel se dio cuenta de que no podía efectuar ningún cambio desde el aislamiento. Si su análisis era correcto, seguramente otros seres de gran intelecto también tendrían sus reservas. Quizás no se atrevían a hablar. Quizás solo necesitaban a alguien que diera el primer paso. Y así, el arquitecto se convirtió en un político. El pensador solitario se preparó para ser un líder de opinión. Dejó de mirar hacia adentro y empezó a mirar a su alrededor, a sus hermanos, a los otros príncipes del cielo. Buscaba en sus miradas el mismo destello de confusión que él había sentido. Escuchaba en sus cantos la más mínima nota de vacilación. La duda se había convertido en convicción. Una convicción tan fuerte y tan arraigada en su propia lógica que la sentía como una verdad absoluta. Y una verdad así, creía él, no merecía ser silenciada. Merecía ser defendida. La convicción exigía acción. Ya no era suficiente con cuestionar el plan divino en la silenciosa cámara de su mente. Había llegado el momento de proponer uno nuevo. Un plan alternativo. Un universo gobernado no por el sentimentalismo y el favoritismo, sino por la lógica, el mérito y la luz, su luz. La rebelión, la gran catástrofe celestial, no comenzó con un grito de guerra ni con el desenvainar de una espada de fuego. Comenzó de una forma mucho más sutil y peligrosa. Comenzó con una conversación. Con un susurro en el oído de otro ángel, una pregunta cargada de significado, ¿tú no lo ves tan bien? Ese susurro, ¿tú no lo ves tan bien?, se convirtió en un debate. El debate se transformó en una facción. Y la facción en una declaración de guerra. El cielo, el reino de la armonía perfecta que había existido por eones, se fracturó. La primera guerra civil del universo no se luchó por territorio o por recursos, sino por una idea. La idea más peligrosa de todas: ¿quién tiene derecho a definir la realidad? Luzbel, ahora en el umbral de una nueva identidad, no reclutó a sus seguidores con promesas de maldad o destrucción. Eso sería un relato demasiado simple. No, él usó el arma más poderosa a su disposición, su lógica impecable y su carisma cegador. Se acercó a sus hermanos, a los otros seres de poder e intelecto, y no les habló de traición, sino de liberación. Les dijo: hemos sido los arquitectos, los ingenieros, los guardianes de un orden magnífico, y ahora se nos pide que nos arrodillemos ante su defecto más evidente, que llamemos sabiduría, a un capricho sentimental. Les prometió un nuevo orden, una meritocracia celestial donde el poder no residiría en un decreto incuestionable, sino en el mérito, en la capacidad, en la brillantez. Les prometió que ya no serían meros instrumentos, sino co-creadores con voz y voto.
Les vendió la rebelión no como un acto de orgullo, sino como el siguiente paso lógico en la evolución cósmica. Y su mensaje encontró eco. Un tercio de la hueste celestial, según las crónicas, escuchó su argumento y lo encontró razonable. Vieron en él no a un traidor, sino a un reformador valiente. Vieron en su causa una defensa de su propia dignidad e intelecto. Así, el cielo se partió en dos. Por un lado, la facción de Luzbel. Brillante, lógica, orgullosa. Luchando por la autodeterminación y lo que ellos consideraban la preservación del orden racional. Por el otro lado, se alzó una fuerza de lealtad. A su cabeza no se puso el ángel más sabio ni el más creativo, sino uno cuya principal característica era una fe inquebrantable, Miguel, el arcángel. Su nombre era en sí mismo un grito de guerra, una pregunta retórica que respondía a toda la filosofía de Luzbel: Micael, ¿qué significa quién como Dios? Esa era su plataforma. No intentaba debatir la lógica de Luzbel. No ofrecía un contraargumento filosófico. Su postura era simple: la lógica del creador es, por definición, superior a la de la criatura. La fe no es la ausencia de lógica, sino la confianza en una lógica que trasciende nuestra comprensión. La guerra comenzó. Y no fue una guerra de acero y fuego como las que librarían los hombres. Fue una guerra de frecuencias, donde las canciones de lealtad chocaban contra los hinos de la rebelión. Fue una guerra de voluntades, donde la convicción era la armadura y la duda, una herida mortal. Las verdades se usaron como armas, y los conceptos, como escudos. Imagina la escena. Hermanos que habían cantado juntos en el coro cósmico ahora se enfrentaban. Ángeles cuyo propósito era construir y proteger, ahora intentaban deshacerse y anularse mutuamente. El tejido mismo de la realidad celestial se desgarró. Las constelaciones que Luzbel había ayudado a diseñar con tanto esmero parpadearon, amenazando con desmoronarse. El color y el sonido del cielo, una vez sinfonías de paz, se tiñeron de una violencia y una disonancia que nunca antes se habían conocido. Luzbel estaba en el centro de la tormenta, su luz brillando más que nunca, pero ahora con un matiz febril, desafiante. Era un general brillante, anticipando cada movimiento de las fuerzas leales, usando su profundo conocimiento de la estructura celestial para obtener ventajas tácticas. Pero, ¿cómo se derrota a un ser hecho de luz inmortal? ¿Cómo se gana una guerra donde las armas son las ideas? La batalla llegó a un punto culminante en la confrontación directa entre los dos líderes, Luzbel, la encarnación de la autoconfianza y la razón propia, contra Miguel, la encarnación de la lealtad y la fe en un poder superior. No fue un simple choque de fuerzas. Fue la pregunta fundamental de la creación puesta a prueba: ¿es mayor el poder que emana de uno mismo, de la propia brillantez y voluntad? ¿O el poder que se recibe al actuar como un conducto para una fuente infinitamente mayor? Luzbel luchó con la furia de una causa que él creía justa, con toda la fuerza de su ser inigualable. Miguel luchó, no con su propia fuerza, sino con la fuerza de aquel a quien servía. Cada parada, cada estocada de Miguel no era una afirmación de su propio poder, sino de su sumisión al poder divino. Era la antítesis directa del ideal de Luzbel. Y en ese enfrentamiento, en ese choque entre la luz autogenerada y la luz reflejada, algo sucedió. La luz de Luzbel, la estrella del amanecer, por primera vez en toda la existencia, vaciló. Titubeó. Porque se dio cuenta de que su poder, aunque inmenso, era finito. Estaba limitado por los confines de su propio ser. La fuerza de Miguel, al contrario, no tenía límites, porque no era suya. Bebía directamente del océano infinito de la divinidad. La guerra no se ganó por la fuerza bruta, sino por la fuente de esa fuerza. Y la de Luzbel, por primera vez, no fue suficiente. La derrota era inminente, y con ella, llegaría una consecuencia inimaginable, un veredicto que redefiniría su existencia y la del universo para siempre: la caída. La vacilación duró solo un instante, pero en la eternidad, un instante es suficiente para sellar un destino. La derrota no fue un proceso largo y negociado. Fue un veredicto instantáneo, una verdad cósmica que se reafirmó a sí misma.
Y la sentencia fue la gravedad. No la fuerza física que atrae los cuerpos en el espacio, sino una gravedad espiritual que atrae a cada ser a su verdadero lugar, al nivel de su propia naturaleza. En el momento en que su poder flaqueó, en el instante en que la fe de Miguel demostró ser un conducto más fuerte hacia el poder divino que su propia voluntad, la esencia de Luzbel se quebró. La ley universal que él mismo entendía también se aplicó sobre él. Un ser ya no puede residir en un plano de existencia con el que ha perdido su resonancia. Y comenzó la caída. No fue una caída a través del espacio, sino una caída a través del ser. Fue un despojamiento violento y agónico. Imagina su luz, aquella que una vez rivalizó con la del Creador, siendo arrancada de él. No se apagó como una vela. Fue exprimida, contraída, su pureza corrompida. La luz brillante y dorada de la estrella del amanecer se coaguló, se oscureció, transformándose en un resplandor febril, un fuego que ya no iluminaba, sino que solo consumía. Su nombre, Luzbel, portador de luz, se convirtió en una ironía, una reliquia de lo que fue. Ahora, su nueva naturaleza le ganaba un nuevo título, uno que definiría su rol futuro, Lucifer. El adversario. El acusador. Su belleza, que era la manifestación del orden y la armonía, se retorció. La simetría perfecta se rompió, reflejando ahora no la gloria de Dios, sino la agonía de su propia separación. Su sabiduría no desapareció, pero se agrió, convirtiéndose en una astucia retorcida, una inteligencia dedicada no a construir, sino a deconstruir. Su orgullo, la semilla de su caída, dejó de ser la confianza del artesano para convertirse en la amargura resentida del exiliado. Y no cayó solo. El tercio de la hueste celestial que había apostado por su lógica, que había creído en su promesa de liberación, compartió su destino. Fueron arrancados del tejido del cielo junto a él, sus propias luces atenuándose en un eco de la caída de su líder. El lazo que los unía al coro cósmico se cortó. El sonido de 1 billón de cuerdas celestiales rompiéndose a la vez resonó en la creación. Para ellos, el cielo se cerró. Escucharon, por primera y última vez, el sonido de las puertas del paraíso cerrándose desde afuera. La caída los arrojó fuera de la dimensión de la armonía. Fueron expulsados a un plano de existencia que era la antítesis de todo lo que habían conocido. No era necesariamente un lugar de fuego y azufre, al menos no al principio. Era algo peor. Era el vacío. La ausencia. Imagina haber vivido por eones bañado en el calor de la presencia divina, en una comunión constante con la fuente de toda vida y energía, para de repente ser arrojado a un silencio absoluto. A una frialdad que no era solo física, sino ontológica. La oscuridad que encontraron no era la simple ausencia de luz, era una nada activa, un vacío que absorbía cualquier eco del esplendor perdido. Por primera vez, los seres que nacieron en el corazón de la comunión divina conocieron la soledad absoluta. El exilio. Su nueva morada era el caos. El estado de no ser, de la potencialidad sin forma que existía antes de que la palabra creadora le diera orden. Era un reino sin estructura, sin belleza, sin lógica, las tres cosas que Lucifer había valorado por encima de todo. Su castigo fue ser el rey de un reino que representaba todo lo que él despreciaba. En el fondo de ese abismo, rodeado de sus seguidores derrotados y transformados, Lucifer experimentó la desesperación. La guerra estaba perdida. El cielo, perdido. Su misma naturaleza, perdida. Todo por lo que había luchado se había convertido en cenizas. Pero en lo más profundo de esa desesperación, en el núcleo de su nuevo ser, la brasa de su orgullo no se extinguió. El fuego de su voluntad no fue apagado por el vacío. Al contrario. Sin la luz divina que lo templara, ese fuego se comprimió. Se volvió más denso, más oscuro, más caliente. Se convirtió en algo duro y afilado como la obsidiana. Y en esa brasa endurecida, nació un nuevo propósito. Una nueva estrategia. La guerra por el cielo había terminado con una derrota decisiva. No podía asaltar el trono de su adversario. Pero la guerra no había terminado. Solo había cambiado de escenario.
Si no podía destruir a Dios, quizás podría herirlo. Y la manera más segura de herir a un padre es a través de sus hijos. Si no podía anular el plan divino, quizás podría corromperlo desde adentro. Si el cielo estaba cerrado para él y los suyos para siempre, se aseguraría de que la nueva creación favorita de Dios, esa frágil y absurda criatura de barro a la que se le había prometido todo, tampoco conociera el paraíso. La mirada de Lucifer, ahora desprovista de toda luz celestial y ardiendo con un fuego oscuro, se desvió del cielo que ya no podía alcanzar. Su atención se centró, con una intensidad fría y absoluta, en un pequeño y tranquilo jardín en un mundo recién nacido. El segundo acto de la tragedia estaba a punto de comenzar. Mientras Lucifer se consolidaba en un reino de ausencia y sombras, en otro rincón del cosmos existía su antítesis. No un vacío, sino una plenitud. Un jardín llamado Edén. Y su paz era tan profunda, tan resonante, que actuaba como un faro para la amargura del exiliado. Era la encarnación de todo lo que había perdido y, a la vez, la manifestación de todo lo que ahora despreciaba. Y hacia ese faro, dirigió toda su atención. El Edén no era simplemente un lugar hermoso. Era un estado de ser. Era la creación en perfecta comunión consigo misma. El aire no solo era puro, vibraba con la presencia de su Creador. Los árboles no solo daban fruto, ofrecían su sustento con alegría. Los ríos no solo fluían, cantaban historias de las montañas de las que nacían. El tiempo no transcurría como una cuenta atrás hacia la muerte, sino como una eterna espiral de días dorados y noches plateadas. Y en el centro de esta sinfonía viviente estaban Adán y Eva. No eran como los ángeles, seres de puro espíritu y poder. Eran una dualidad milagrosa, espíritu y tierra, aliento divino y arcilla humilde. Su inocencia no era ignorancia, como la de un niño que aún no sabe. Era una claridad absoluta. Era la ausencia total de miedo, de vergüenza, de duda. Sus ojos veían el mundo tal y como era, sin los filtros del juicio o del anhelo. Amaban porque su naturaleza era amar. Vivían en la verdad porque no conocían la posibilidad de la mentira. Su relación con Dios no era una de rituales y oraciones distantes. Era directa. Personal. Las Escrituras dicen que el Creador caminaba con ellos al aire del día, una imagen de una intimidad asombrosa. Imagina una conversación donde no hay necesidad de interpretar, donde cada palabra se recibe con perfecta confianza. Donde el Creador no es un rey lejano en un trono, sino un padre, un amigo, un compañero en el jardín. Esta era la vida de la humanidad. Una existencia de pertenencia total. Pero toda inocencia tiene una vulnerabilidad intrínseca, no reconoce el rostro de la malicia. No puede concebir una intención retorcida, porque nunca la ha experimentado. Y esta vulnerabilidad era la grieta que Lucifer buscaba. Su llegada al Edén no fue con fuego y azufre. No descendió del cielo como un monstruo rugiente. Una demostración de poder habría sido inútil y contraproducente. Habría asustado a sus presas y alertado al jardinero. No, su aproximación fue mucho más sutil. Llegó como una sombra que se desliza sin ser vista. Como un cambio imperceptible en la temperatura del aire. Como un pensamiento que no parece propio. Durante un tiempo que no podemos medir, solo observó. El gran arquitecto, ahora un espía. Analizó cada aspecto de este nuevo paraíso y de sus habitantes. Vio su amor, su risa, su forma de interactuar con el mundo. Y en todo ello, no vio fuerza, sino una debilidad explotable. Vio la única regla que se les había dado, la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una sola regla. Una única prueba en medio de una libertad absoluta. Para la mente de Lucifer, esto era fascinante. ¿Por qué prohibir el conocimiento? ¿No era el conocimiento una virtud? Inmediatamente, reconoció la prohibición no como una protección, sino como el punto de palanca perfecto. Entendió algo fundamental, no podía competir con el amor que Dios les ofrecía. Pero quizás, sí podía competir con su autoridad. No podía hacer que dejaran de amar a Dios,
pero tal vez podía hacer que empezaran a desconfiar de él. Su estrategia se formó, fría y brillante en su lógica perversa. No usaría la fuerza. No usaría el miedo. Usaría el arma que ellos mismos portaban sin saberlo, su incipiente curiosidad y su capacidad de elegir. No los empujaría a la caída. Les susurraría lo maravillosa que era la vista desde el borde del precipicio y los convencería de que saltar era, en realidad, volar. Necesitaba un disfraz. Un vehículo para su veneno. Su mirada recorrió la fauna del Edén. Y se posó en la serpiente. Las escrituras la describen como la más astuta de todas las bestias del campo. No era una criatura malvada por naturaleza, sino inteligente, sutil, elegante en sus movimientos. Era el avatar perfecto. No alarmaría, no generaría un rechazo inmediato. Era parte del paisaje, un elemento natural del jardín. Lucifer se envolvió en ella, no como un titiritero, sino como una conciencia que se fusiona con otra, dándole un nuevo propósito y una voz que no era la suya. Entonces, se dedicó a observar a los dos humanos. Vio que Adán era firme, quizás más centrado en la tarea, en él, que, de la vida. Pero la mujer, Eva, tenía una chispa diferente. Su interacción con el mundo era más inquisitiva. Tocaba las texturas de las hojas, olía las flores con una concentración profunda, inclinaba la cabeza hacia el cielo nocturno, no solo con admiración, sino con interrogación. En su espíritu, Lucifer no vio debilidad, sino una apertura. Un hambre latente. Un deseo de saber más. Y saber más era el eslogan perfecto para su nuevo y oscuro evangelio. La primera incursión no fue una conversación. Fue un susurro en la brisa. Una idea plantada sutilmente. La sensación de que el jardín, a pesar de su perfección, era limitado. La noción de que más allá de la paz, podría existir, la emoción. De que más allá de la obediencia, podría existir, la autonomía. Esperó el momento oportuno. Un momento en que Eva estuviera sola, contemplativa, cerca del centro del jardín, donde los dos árboles prohibidos se alzaban como signos de exclamación. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Uno prometía la inmortalidad. El otro, la divinidad. Dios les había ofrecido el primero, pero les había negado el segundo. Lucifer sabía que la promesa de ser como dioses era infinitamente más seductora para un ser que ya era inmortal. Finalmente, el momento llegó. Eva paseaba cerca del árbol prohibido, su mirada curiosa fija en el fruto que parecía brillar con una luz propia. La serpiente, moviéndose con una gracia hipnótica, se deslizó por una rama y se detuvo a su nivel. No hubo agresión. Solo una presencia tranquila y expectante. El escenario estaba listo. El actor en su lugar. La audiencia, una sola mujer que representaba a toda la humanidad, cautiva en su inocencia. Todo lo que se necesitaba era la primera línea del guión que reescribiría el destino de un mundo. Y la serpiente, con los ojos antiguos y febriles de la estrella caída, abrió la boca para hablar. La voz no fue un siseo, sino un susurro melódico, casi musical, imbuido de una falsa empatía. No comenzó con una orden o una amenaza, sino con una pregunta. Una pregunta cuidadosamente diseñada para sonar inocente, pero cargada con el veneno de la duda. Se deslizó en el aire pacífico del Edén y llegó a los oídos de Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Observa la genialidad de esta primera jugada. Es una ligera, casi imperceptible, tergiversación. Hace que el mandato de Dios suene irracionalmente restrictivo. No era no comáis de este único árbol, en la boca de la serpiente, se convierte en así que os ha prohibido todo. Es una trampa retórica. Obliga a Eva a defender a Dios, pero al hacerlo, la obliga a articular la prohibición ella misma, a traerla desde el fondo de su mente al frente de su conciencia. Y Eva responde, su voz aún llena de la claridad de la inocencia, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Para que no muráis.
Al pronunciar estas palabras, ella misma pone sobre la mesa el concepto clave, la muerte. Un concepto que, hasta ese momento, era abstracto, una palabra sin experiencia que la respaldara. Ahora que el tema está sobre la mesa, Lucifer, a través de la serpiente, lanza su segundo y más audaz ataque. Descarta la consecuencia con una confianza absoluta, como quien revela un secreto guardado por demasiado tiempo. No moriréis. Una contradicción directa y total de la palabra del Creador. Es una afirmación asombrosa. Pero una mentira tan grande necesita un soporte, una razón para ser creída. Y Lucifer se la da de inmediato, no atacando el mandato en sí, sino el carácter y la motivación del que dio el mandato. Sino que sabe Dios, continúa el susurro, ahora más conspirador, más íntimo, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Aquí está el giro maestro. Ya no se trata de obediencia contra desobediencia. Ahora se trata de la ignorancia impuesta contra la iluminación prometida. Dios ya no es el protector sabio, es un carcelero celoso. Un guardián que retiene la verdad para mantener a sus súbditos en un estado de feliz ignorancia. La mentira más efectiva no es una completa falsedad, sino una verdad a medias presentada de la forma más atractiva. ¿Acaso sus ojos no se abrirían? Sí. Pero Lucifer omite convenientemente el precio de esa apertura. Y entonces, llega la promesa final. El cebo irresistible. La misma ambición que lo había condenado a él, ahora la ofrecía como un regalo, como un derecho de nacimiento que les había sido negado. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Paremos aquí para comprender la magnitud de esta oferta. No es solo conocimiento. Es divinidad. Es autonomía. Es la promesa de trascender la propia naturaleza de criatura y convertirse en la fuente de la propia moralidad, del propio juicio. Es la oferta de sentarse en el trono del propio universo personal. Para un ser creado para vivir en comunión, se le ofrece la soberanía absoluta. Se le dice que la única barrera entre su estado actual y un estado divino es un solo acto de voluntad, un solo bocado. La semilla de la duda, plantada con la primera pregunta, ahora ha florecido en un árbol de posibilidades deslumbrantes. La mente de Eva, que solo conocía la paz de la aceptación, ahora es un torbellino de deliberación. Por primera vez, un ser humano mira a la voluntad de Dios no como una guía, sino como un obstáculo. El relato bíblico es increíblemente preciso en su psicología. Dice que Eva vio 3 cosas en el fruto. Primero, que era bueno para comer. La apelación al deseo físico, a la satisfacción inmediata de los sentidos. El anhelo del cuerpo. Segundo, que era agradable a los ojos. La apelación a la estética, a la belleza, al deseo de poseer lo que es hermoso. El anhelo del alma. Y tercero, y más importante, que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La apelación al intelecto, al ego, al orgullo. El anhelo del espíritu de ser más de lo que es. En estos 3 anhelos se encuentra el arquetipo de toda tentación futura. Eva ya no ve un simple fruto. Ve una llave. Una llave para desbloquear una versión superior de sí misma. La voz de la serpiente ha reformulado la realidad. La obediencia ya no parece seguridad, parece una jaula. Y la desobediencia ya no parece un riesgo, parece un acto de liberación, de autorrealización. Y en ese momento de deliberación, tomó del fruto, y comió. No hubo un trueno. No hubo un terremoto. Solo un cambio interior, sísmico y devastador. La apertura de los ojos no fue a un mundo de poder y gloria, sino a una nueva y terrible conciencia. La conciencia de sí misma. De su desnudez. De su vulnerabilidad. El conocimiento del bien llegó de la mano con la experiencia aplastante del mal, de su propia transgresión. Fue como aprender a leer leyendo la propia sentencia de muerte. La armonía se hizo añicos. El silencio que siguió al bocado fue más ruidoso que cualquier tormenta. Y entonces, le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este no es un detalle menor. No fue un engaño. Fue un acto de compartir.
El deseo de no estar sola en esta nueva y aterradora realidad. Adán, que había estado con ella, que quizás había escuchado la misma conversación, tomó su propia decisión. Quizás por amor, quizás por no querer un mundo sin ella, quizás por la misma curiosidad que la había movido a ella. Pero eligió. Y con su elección, el acto dejó de ser una transgresión personal para convertirse en la condición de toda la humanidad. La caída del hombre estaba completa. El segundo exilio, el eco trágico del primero, era ahora inevitable. El plan de Lucifer había funcionado a la perfección. No había necesitado forzar nada. Solo había tenido que susurrar la pregunta correcta, ofrecer la promesa correcta y dejar que la naturaleza del libre albedrío hiciera el resto. El sabor del fruto aún estaba en sus bocas cuando la realidad de su nuevo estado los golpeó con la fuerza de un océano. El aire, que antes era una caricia, de repente se sintió frío sobre su piel desnuda. El canto de los pájaros ya no era una sinfonía, sino un ruido ajeno. Y la mirada de su compañero, que antes era un espejo de comunión pura, ahora contenía un elemento nuevo y terrible, el juicio. Y con el juicio, llegó la vergüenza. Y entonces, en el silencio avergonzado que siguió al acto, en medio de su torpe intento de cubrirse, escucharon una vez más los pasos de su creador caminando por el jardín al aire del día. Pero por primera vez en sus vidas, ese sonido familiar y reconfortante no les trajo alegría ni paz. Les trajo un pánico helado y primordial. Y corrieron. Corrieron a esconderse de la única presencia que habían conocido como hogar. Correr. Es el primer instinto que nace del miedo. Y esconderse. Es el primer acto que nace de la vergüenza. En un universo diseñado para la comunión perfecta, Adán y Eva, en un instante, inventaron la soledad. Se ocultaron entre los árboles, como si las hojas pudieran cubrir no solo su desnudez física, sino la desnudez de su alma recién expuesta. Pero de la presencia que lo llena todo, no hay dónde esconderse. La pregunta resonó en el jardín, y no era una pregunta de geografía, sino de condición. Adán, ¿dónde estás? La voz del Creador no era, como podríamos imaginar, un trueno de furia. Las tradiciones sugieren que estaba teñida de una profunda tristeza. Es la pregunta de un padre que encuentra la habitación de su hijo en desorden y el corazón del hijo, roto. Adán responde desde su escondite, y su respuesta es la primera excusa de la historia: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Señala el síntoma, la vergüenza, pero oculta la enfermedad, la desobediencia. La siguiente pregunta de Dios es directa, precisa como un bisturí: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? La verdad sale a la luz. Y con ella, nace el segundo invento trágico de la humanidad, la culpa transferida. En el primer tribunal de la historia, el acusado se convirtió en fiscal. Adán, en lugar de aceptar su responsabilidad, señala a su compañera: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y yo comí. Nota la sutileza. No es solo Eva me dio. Es la mujer que tú me diste. En una sola frase, culpa a Eva y, de forma implícita, a Dios mismo por haberla creado. La unidad perfecta de la pareja se ha hecho añicos. Llamada a declarar, Eva sigue el mismo patrón. No niega el hecho, pero desvía la responsabilidad. La serpiente me engañó, y comí. La culpa se ha convertido en un huérfano que nadie quiere reclamar, pasando del hombre a la mujer, y de la mujer a la bestia del campo. La cadena de la creación, antes unida por el amor, ahora es una cadena para pasarse la culpa. Y entonces, llega el juicio. Pero el castigo no es tanto una venganza como un espejo. Cada sentencia refleja la naturaleza exacta de la ofensa. Primero, la serpiente. El vehículo de la tentación. El que susurró promesas de elevación es condenado a la humillación. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La criatura que facilitó el orgullo es maldecida a arrastrarse por la tierra. Pero en medio de esta maldición, Dios inserta una frase enigmática, una profecía que resonará a través de los milenios.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es el primer destello de esperanza en la oscuridad. Una declaración de que la victoria de Lucifer no es final. Se ha declarado una guerra que se librará en la historia humana, una guerra de heridas mutuas, pero con una promesa de una derrota final para el tentador. Luego, el juicio se vuelve hacia Eva. Su deseo era alcanzar la sabiduría y ser como Dios. Su sentencia ataca la raíz de su ser como mujer y futura madre. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. El acto de dar vida, el mayor poder creativo humano, queda inextricablemente unido al sufrimiento. Y la relación con su marido, antes una asociación de iguales, se reordena en una jerarquía dolorosa. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La armonía se convierte en una lucha de poder y dependencia. Finalmente, Adán. Él abdicó de su responsabilidad y escuchó la voz de su mujer antes que la de su creador. Su castigo está ligado a su dominio, a su trabajo. La tierra, que antes le ofrecía sus frutos libremente, ahora se rebela contra él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. El trabajo, antes una vocación gozosa, se convierte en una fatiga, una lucha constante contra una naturaleza que ya no coopera. Y la mentira de la serpiente es finalmente desmantelada con la sentencia más irrevocable de todas, la mortalidad. Pues polvo eres, y al polvo volverás. La inmortalidad del Edén se ha perdido para siempre. Sin embargo, en medio de este juicio sombrío, ocurre un acto de una ternura desgarradora. Adán y Eva, en su vergüenza, se habían hecho delantales de hojas de higuera, una cubierta frágil e insuficiente. Entonces Dios mismo, el juez, se inclina y actúa como un sastre. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Es un acto de misericordia. Es el reconocimiento de su nueva y frágil condición. Pero también es la primera muerte registrada. Para vestir su vergüenza, la sangre de un ser inocente tuvo que ser derramada. La era de la inocencia había terminado de forma sangrienta. Y entonces, el acto final. La expulsión. No es un acto de pura venganza. Es una necesidad terrible. El texto dice que Dios los expulsa para que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Imagina el horror, vivir eternamente en este estado caído, de vergüenza, de dolor, de separación, sin posibilidad de redención o final. La expulsión, en su tragedia, es también una forma de cuarentena, una protección contra un destino infinitamente peor. Fueron conducidos hacia la entrada del jardín. Y por última vez, sintieron el calor y la luz de la presencia a sus espaldas. Y entonces, la puerta se cerró. Y para custodiar el camino de regreso, Dios puso querubines, seres de fuego y poder, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. El camino al paraíso estaba cerrado. El calor a sus espaldas se desvaneció, reemplazado por un viento áspero que olía a polvo y a esfuerzo. Miraron hacia adelante y ya no vieron un jardín cuidado, sino un mundo salvaje, indómito, indiferente. Un mundo de espinos y cardos, de depredadores y presas, de sequías y tormentas. Y así comenzó el segundo exilio. Un eco perfecto y trágico del primero. Lucifer, desde su reino de sombras, había logrado arrastrar a la humanidad a su propio estado de separación. En el tablero de ajedrez cósmico, había ganado esta batalla crucial. Pero en la sentencia de la serpiente, en esa misteriosa promesa de una herida en la cabeza, se había plantado una nueva semilla, una de una guerra futura. La historia del jardín había terminado. La historia de la humanidad, con su dolor, su gloria y su lucha incesante, apenas comenzaba. Y en cada sombra de esa lucha, en cada duda y en cada tentación, estaría la influencia del adversario. La puerta del Edén se cerró, pero al hacerlo, se abrió el vasto y salvaje escenario del mundo. Y en este nuevo escenario, Lucifer encontró su nuevo y eterno papel.
Ya no era el arquitecto de la belleza, sino el arquitecto de la duda. No era el portador de la luz, sino el adversario que acecha en las sombras de la libertad humana. Su guerra no había terminado, simplemente había evolucionado. Se había vuelto más sutil, más personal, y se libraría en el campo de batalla de cada alma humana. Su nuevo nombre, Satán, del hebreo a-Satán, no significa el malvado. Significa el adversario o el acusador. Este es un matiz crucial. Su función en el nuevo orden mundial ya no era la de un simple rebelde, sino la de una fuerza permitida, un fiscal cósmico. Como vemos en la historia de Job, su nuevo rol era presentarse ante el trono de Dios y señalar las fallas de la humanidad. Su trabajo consistía en probar la fe, en poner a prueba la virtud, en preguntar constantemente, ¿este amor es genuino, o es solo por conveniencia? ¿Esta lealtad sobrevivirá a la adversidad? Se convirtió en el fuego purificador, la presión que convierte el carbón de la simple bondad en el diamante de la virtud probada. Pero su influencia va mucho más allá de un tribunal celestial. Su verdadero poder en el mundo no reside en ejércitos de demonios o en manifestaciones monstruosas. El Lucifer que interactúa con la humanidad rara vez es el ser de furia y fuego. Es el susurro de la razón. Es la voz calmada y lógica que justifica nuestros impulsos más oscuros. Es la voz que te dice que ese pequeño atajo en tus impuestos no es robar, es ser inteligente. Es el susurro que disfraza la envidia de crítica constructiva. Es el argumento que convierte la ambición en una codicia despiadada bajo la bandera del éxito. Es la lógica que transforma el amor propio en narcisismo y la convicción en un fanatismo que no admite dudas. Su mayor engaño no es convencernos de hacer el mal, sino convencernos de que el mal que hacemos es, en realidad, bueno, necesario o, al menos, justificable. Utiliza nuestra propia inteligencia en nuestra contra, del mismo modo que la suya fue la causa de su propia caída. Y esto nos lleva a la paradoja más profunda y perturbadora de todas, el papel de este adversario en el plan del libre albedrío. Si Dios es omnipotente, ¿por qué permite que esta fuerza antagónica actúe en el mundo? La respuesta puede ser tan incómoda como reveladora. Porque sin una alternativa real, la libertad de elección no existe. Si solo hubiera un camino, caminar por él no sería una elección. Sería el único movimiento posible. El amor, la lealtad y la virtud no pueden ser forzados. Para que sean reales, deben ser elegidos por encima de otra opción. Lucifer, el adversario, es esa otra opción. Él representa la alternativa seductora, la lógica de la autopreservación, el evangelio del yo por encima de todo. Sin la oscuridad que él ofrece, la luz que elegimos no tendría ningún mérito. Nuestra libertad, para ser verdaderamente libre, debe incluir la libertad de decir no. El adversario es la personificación de ese no. Él es la sombra que da forma y definición a la luz. Por lo tanto, la historia de Lucifer no es solo la historia de un ángel caído hace eones. Es un espejo. Un espejo que refleja las capacidades más profundas y oscuras de nuestra propia alma. La semilla del orgullo de Lucifer, esa creencia de que nuestra propia razón es suprema, que nuestra voluntad debe ser la única ley, no es algo ajeno a nosotros. Es una chispa que yace latente en cada corazón humano. La guerra del cielo no es solo un evento pasado. Se libra cada día dentro de nosotros. Cada vez que elegimos la empatía sobre el egoísmo, la integridad sobre el atajo, el perdón sobre el resentimiento, estamos del lado de Miguel. Cada vez que racionalizamos nuestra crueldad, justificamos nuestra codicia o nos ponemos a nosotros mismos como el Dios de nuestro propio universo, hacemos eco del argumento original de Lucifer. Así que hemos viajado desde la luz más brillante del cielo hasta la oscuridad más profunda de la caída. Hemos visto cómo la perfección puede engendrar el orgullo, cómo el orgullo puede dar a luz a la rebelión, y cómo esa rebelión, paradójicamente, se convirtió en la piedra de toque de la libertad humana. La historia del ángel caído no es, en última instancia, para que temamos a un monstruo con cuernos. Es para que nos entendamos a nosotros mismos. Es para que reconozcamos la terrible y gloriosa responsabilidad que se nos ha dado con el don de la elección.
El mal no es simplemente una fuerza externa que nos invade, a menudo es una elección que hacemos, seducidos por la promesa de que seremos como dioses. La próxima vez que te encuentres en una encrucijada moral, ante una decisión que pone a prueba tu carácter, recuerda esta historia. No como un cuento de hadas de buenos contra malos, sino como el eterno recordatorio de que la virtud más fuerte es la que ha sido probada. Que la luz más brillante es la que se elige conscientemente en medio de las sombras. Y que el legado del primer rebelde no es solo un legado de oscuridad, sino el telón de fondo sobre el cual cada acto de bondad, cada sacrificio y cada elección de amor se convierte en un acto de desafío cósmico. La elección es tuya. Siempre lo ha sido.